¿Me escuchan, jóvenes? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Es que ¿Qué le dije? sin querer, queriendo, me salí. Ya estamos, Eddie. Eddie. Sí, gracias, Lick. No, Bueno. pero ahorita ya me quitaste como. Ya, pues ahorita, Sí, entonces, algo sí, hice por ahí. sí. Ahorita lo recupero. Ahora sí, Eddie. Gracias, Lick. ¿Me escuchan, compañeros? Sí, Sí, licenciado, se Sí, escucha. sí, licenciado. Bueno, vamos a empezar la clase. Estamos en la segunda unidad, compañeritos. ¿Se recuerdan en qué parte de la segunda unidad nos quedamos? Alguien que me recuerde. ¿Me escuchan? Sí, Lick. Algo hice yo acá. Algo hice. Algo hice.
Compañeritos, aquí estamos. ¿Me escuchan y ven la pantalla? Sí, Lic. Sí, Lic. Sí, licenciado. Este tema ya lo abordamos el último día de clases, ¿verdad? Modo de producción. Creo que me ayudan para ver dónde nos quedamos. Esto ya hablamos de fuerzas productivas. ¿Y las fuerzas productivas son qué? La unidad de la fuerza de trabajo con los medios de producción, objeto de trabajo y medio de trabajo. Hablamos de esto, hablamos de esto, hablamos de relaciones de producción, de esto. ¿Se recuerdan que hablamos de esto? Nos quedamos en las conclusiones. Ah, perfecto. Gracias, vos, compañero. Sí. Bien, gracias, compañero, por llevar un buen contenido. Bien, platiquemos de las conclusiones. Fíjense, nos dicen que las relaciones sociales de producción cumplen dos funciones sociales. Por un lado, son parte del modo de producción, es decir, son un aspecto del modo de producción, pero a su vez constituyen la forma social de existencia de las fuerzas productivas. Se recuerdan que yo les comenté cuando vean estas 4 letras FF.pp, son fuerzas productivas. Decíamos, por un lado, las relaciones sociales de producción son primarias, son determinantes. Nos está diciendo lo importantes y necesarias que son las relaciones sociales de producción. Y esas relaciones sociales de producción son determinantes dentro del sistema de relaciones sociales. En su conjunto, las relaciones de producción constituyen la estructura o base económica de la sociedad. ¿Se recuerdan que les he comentado que cuando le damos estructura económica o base económica, estamos refiriéndonos al mismo tema? Y resulta que esta base económica o estructura económica es la base real donde se yergue, donde se levanta la superestructura. ¿Estamos? Entonces, ya aquí tenemos cubierto la base económica y la superestructura. Entonces, esa partecita de esa fase nos faltaba. Vamos a iniciar este tema, compañeritos. Empecemos, pues. Formación socioeconómica. Puede ser que en algún documento ustedes lean o escuchen formación socioeconómica o formación económico-social. Es lo mismo. Se maneja indistintamente. La categoría formación socioeconómica es lo mismo que hablar de la formación económico-social. Y ahí tiene un espacio importante que nos dice que esta categoría, formación socioeconómica, viene a ser
la piedra angular. Esos términos quieren remarcar la importancia del estudio y comprensión de la categoría formación socioeconómica o económico-social. Por eso se dice que es la piedra angular. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para comprender, para la comprensión materialista de la historia. Es decir, para tener clara, para comprender claramente lo materialista de la historia, tenemos que tener claro en qué consiste la formación socioeconómica o económico-social. Este primer párrafo no lo olviden. Esta categoría es la piedra angular de la comprensión materialista de la historia. Si habláramos en otros términos, alguien diría que esta categoría es fundamental para la comprensión materialista de la historia. ¿Estamos? Recuerden eso. Ese primer párrafo es importante. Y nos está diciendo que la formación socioeconómica o económico-social es una sociedad concreta, históricamente determinada. Es decir, que cuando hablamos de la categoría formación económico-social o socioeconómica, estamos hablando de la sociedad. Pero una sociedad históricamente determinada en un momento específico. Pues bien, esa sociedad concreta, históricamente determinada, es un sistema de ¿qué? De fenómenos y relaciones sociales. Es decir, que la formación socioeconómica es una sociedad concreta y constituye eso, un sistema de fenómenos, procesos, acontecimientos, hechos sociales. Y dentro de esos fenómenos sociales, dentro de esos acontecimientos sociales, las relaciones sociales como unidad orgánica de interacción sobre la base de determinado modo de producción. Es decir, que cuando hablamos de la categoría formación socioeconómica, estamos haciendo referencia a una sociedad concreta, a una sociedad constituida dentro de la historia de la humanidad. Y esa sociedad concreta, históricamente determinada, viene a ser un sistema de fenómenos, un sistema de acontecimientos y sus correspondientes relaciones sociales. Y esos fenómenos y esas relaciones sociales mantienen esa unidad en interacción sobre determinado modo de producción. Es decir, que la formación socioeconómica, cuando hacemos referencia a ella, estamos hablando de determinado modo de producción. Y aquí nos desenvolvemos, Guatemala, América Latina, o América en general, se desarrolla dentro de un esquema, dentro de un modo de producción capitalista. Esta categoría de formación socioeconómica nos permite, nos da la posibilidad de,
aquí dice el primer párrafo, separar un periodo de la historia de otro. Es decir, separar o comparar un periodo de la historia con otro. Destacando en el pasado de la sociedad fases cualitativamente específicas, cada una con sus propias leyes. Compañeritos, en este párrafo, en la segunda línea, no debiera decir tases, sino hay un error de dedo. En lugar de F pusieron la T, fases. Por favor, corríjanlo. Fases, entonces, me refiero, la categoría de formación económico-social nos permite separar un periodo de la historia de otro. Estamos hablando de la sociedad, ¿verdad? De la sociedad en concreto. Y esta categoría nos permite destacar fases cualitativamente específicas en cada una con sus propias leyes. Momentos del desarrollo de la historia de la sociedad. Por ejemplo, en la sociedad, está hablando de la sociedad humana, en su desarrollo, ha atravesado por diferentes fases. El desarrollo de la sociedad ha transitado por diferentes fases. Y ese tránsito del desarrollo de esa sociedad, podemos perfectamente separar un periodo de otro. Pero encontramos que el desarrollo, las fases del desarrollo de la sociedad son cualitativamente específicas, cada una con sus propias leyes. Permítanme. Por ejemplo, dentro del esquema, dentro del modelo o modo de producción capitalista, y hablando del recorrido histórico, hablando de sus fases de desarrollo, podemos comparar el hoy, dentro de la sociedad capitalista, sus diferencias cualitativas. Por ejemplo, el modo de producción capitalista hoy presenta un desarrollo extremo. Es decir, si comparamos el desarrollo del capitalismo de hoy con hace, ¿qué les digo yo? Hace 100 años, por decir una fecha, encontramos diferencias cualitativamente específicas. Ojo, cada una con sus propias leyes. El desarrollo del capitalismo hoy es hablar del desarrollo de los monopolios, la presencia de los monopolios. Estamos hablando de una fase específica del desarrollo del capitalismo, y a esa fase específica, a esa fase monopólica, se le denomina imperialismo. Es decir, que el capitalismo en su desarrollo llega a una fase superior y última
a la que se le denomina imperialista. Estamos hablando entonces que esa fase imperialista es la presencia de los monopolios, de los grandes monopolios, hoy por hoy. Pero vayámonos al pasado, cuando no existían los monopolios, cuando el capitalismo aún no había llegado a esa fase superior y última, en donde existía la libre concurrencia, el libre mercado, la ley de la oferta y la demanda. Eso existía en una fase del desarrollo del capitalismo, pero en la medida que el capitalismo se desarrolla, llega a tal punto en su desarrollo que genera, que crea al monopolio. Entonces, si comparamos, si separamos, mejor dicho, un periodo de la historia de otro, encontramos que dentro del mismo modelo económico capitalista tuvo una fase de libre mercado, de libre concurrencia, la prevalecencia de la ley de la oferta y la demanda. Pero en la medida que se desarrollaba el capitalismo, llega a su fase superior, que es esta, la de hoy, la presencia de grandes monopolios, en donde ya no existe la libre concurrencia, ya no existe el libre mercado, ya no existe la ley de la oferta y la demanda, sino lo que existe es el monopolio, la concentración en grandes unidades económicas, un solo oferente y muchos demandantes. Ese es el monopolio. A diferencia de lo anterior, en donde habían muchos oferentes y muchos demandantes. Había cierto equilibrio. Se rompió el equilibrio y hoy prevalece la actividad monopólica. Entonces, aquí, estos comentarios que estoy haciendo, estoy separando, de acuerdo a la categoría de formación económico-social, estoy separando un periodo de la historia de otro. Un periodo, el periodo premonopolista del periodo monopolista, en donde el desarrollo de esa sociedad a través de las diferentes fases cualitativamente específicas, cada una con sus propias leyes, mencioné la libre concurrencia, el libre mercado, tenía sus propias leyes. Hoy, la fase monopólica, la fase imperial, la presencia de grandes monopolios, esa ley de oferta y demanda ha sido sustituida por una lógica perversa del capital, la presencia del gran capital. Entonces, esta categoría nos ofrece esa posibilidad. Dentro del capitalismo, podemos separar un periodo de otro, con aspectos o fases cualitativamente específicas. Libre concurrencia, hoy, presencia del monopolio. Cada quien con sus propias leyes. Muy bien, compañeros, ¿se entiende esto? ¿Se entendió, compañeros? Sí. Bien, pasemos a la otra. Nos está diciendo, revela los caracteres esenciales comunes de los distintos países, pero situados a un mismo nivel de desarrollo social. Si vamos a analizar
a determinados países, pero situados a un mismo nivel de desarrollo social, encontramos caracteres esenciales comunes. Si vemos países que tienen un mismo nivel de desarrollo, se me ocurre Alemania, Francia, Inglaterra, esos países se sitúan a un mismo nivel de desarrollo social. Tienen rasgos comunes, refiriéndonos al desarrollo social. Y cuando hablamos de desarrollo social, necesariamente hablamos de un desarrollo económico que les permite un desarrollo social a niveles muy parecidos. Imagínense ustedes, nivel educativo, fuentes de trabajo, por decir algunos. Aspectos muy importantes para el desarrollo social, la educación y el trabajo, salarios propios del desarrollo social en esas comunidades. Cité ejemplos: Alemania, Francia o Inglaterra. Tienen caracteres comunes y los acabo de mencionar: sistemas educativos, fuentes de trabajo, salarios, cultura, en fin, presentan un mismo nivel de desarrollo social. Situados a un mismo nivel de desarrollo. Pero ¿qué pasaría si comparamos estas tres sociedades que les mencioné con las sociedades de América Latina? Vamos a encontrar grandes diferencias en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, etcétera, etcétera. Por eso remarca situados a un mismo nivel de desarrollo social. Y esa categoría nos lo revela. Y por eso mencioné, si decidiéramos comparar esos países con América Latina, grandes diferencias. Y quien nos permite hacer ese análisis es el manejo adecuado de la categoría formación económico-social o formación socioeconómica. Digamos. Otro párrafo. Identifica la unidad dialéctica entre los diversos fenómenos sociales en cada periodo concreto. Ustedes, compañeros, están recibiendo el curso de Fundamentos Teóricos de las Ciencias Económicas, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí, licenciado. Sí. Antiguamente ese curso se llamaba Filosofía. Y en este párrafo que dice, identifica la unidad dialéctica entre los diversos fenómenos sociales en cada periodo concreto. Es decir, que todos los fenómenos sociales mantienen esa unidad dialéctica. Y estoy diciendo todos, no dije algunos. Esa unidad dialéctica.
en cada periodo concreto. Regresando a este esquema, a este modelo económico perverso, el capitalismo. Todos los fenómenos sociales dentro del modo de producción capitalista mantienen esa unidad dialéctica, partiendo de una de las leyes generales de la dialéctica. Ustedes, compañeros que están recibiendo el curso de Fundamentos Teóricos de las Ciencias Económicas, ya abordaron el tema de las leyes generales de la dialéctica, pregunto. Ya hablaron sobre la concatenación universal de los fenómenos. No, aún no. ¿No? Ojalá les platiquen de eso. Cuando hablamos de esa unidad dialéctica entre los fenómenos sociales, estamos aludiendo a la concatenación universal de los fenómenos. Es decir, de que todos los fenómenos sociales se encuentran en unidad dialéctica. Todos. Lo que está ocurriendo al otro lado del planeta mantiene cierta unidad dialéctica con los demás fenómenos sociales. Es decir, se me ocurre con ese fenómeno social que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia. Claro, es una guerra, es un conflicto, pero es un fenómeno social, puesto que son entes sociales los que participan en esa confrontación. Tiene relación con lo que está ocurriendo hoy en Guatemala. Si no, miren los medios de comunicación. Mencionan el tema. Si no, miren CNN. Que, por cierto, un periodista comentó que a ellos, los dueños de los medios, les dicen qué noticias dar y cómo las dan. Entonces, esa concatenación universal de los fenómenos se refiere a que todos los fenómenos sociales mantienen esa unidad dialéctica, es decir, esa relación directa, esa unidad. Por muy raro que nos parezca, por muy complejo que nos parezca, lo que les decía, lo que está ocurriendo al otro lado del planeta tiene relación con nosotros. Esa concatenación universal de los fenómenos pareciera ser que es como una especie de canasto grande en donde estamos metidos todos. Y de esa cuenta nos vinculamos. Esa unidad en movimiento en cada periodo concreto. Es decir, que el mismo desarrollo del capitalismo en su inicio y incluyendo hoy, mantiene esa unidad entre los diversos fenómenos sociales. Y a través de esta categoría de formación económico-social podemos identificar esa unidad entre los fenómenos, y dice diversos, ¿verdad? No dice específicamente estos, diversos fenómenos sociales. Entonces se reconoce de que todos los fenómenos sociales están en unidad con otros fenómenos sociales. ¿Estamos? Y por otro lado dice, reconoce que la sociedad es el resultado de la actividad de los hombres.
la categoría formación económico-social. Esto nos plantea que esa sociedad que vivimos es producto, es resultado de lo que hacemos, de la actividad que desarrollamos. Así será esa sociedad. De acuerdo a nuestras áreas, será la sociedad que construyamos, en la que vivimos. Repito, la sociedad que tenemos es el resultado de nuestras actividades. Según sean nuestras actividades, así será la sociedad en la que vivamos. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Ninguno, licenciado, todo claro. ¿Está claro? Ojalá que esté claro, jóvenes. Ojalá. Empezamos con este tema. Clases sociales. Un tema bien interesante. Partimos de que todo modo de producción tiene sus propias características, ¿no? Cada modo de producción ha tenido sus clases sociales específicas y fundamentales. Podríamos hablar desde que la sociedad se escinde en clases sociales y el resultado es el modo de producción esclavista, en donde las clases sociales fundamentales eran los siervos, eran los esclavos y los esclavistas. Repitiendo, las clases sociales dentro del modo de producción esclavista eran los esclavos y los esclavistas. El modo de producción que lo sucedió era el feudalismo. Y acá, dentro del feudalismo, encontramos clases sociales. El siervo de la gleba y el señor feudal. Esas eran las clases sociales dentro del feudalismo. Y en el capitalismo encontramos clases sociales. ¿Cuáles serían, compañeros? En el hoy capitalismo, ¿cuáles son las clases sociales que existen? La burguesía y el proletariado. Claramente, dentro del capitalismo, las clases sociales fundamentales son la burguesía y el proletariado. ¿Qué los diferencia esencialmente? ¿Pueden decir? Los medios de producción. Exactamente. Eso los diferencia. Pero entonces, hice estos comentarios para entrar de lleno. Fíjense, la primera línea nos está diciendo que las clases sociales son grandes grupos de personas que se diferencian entre sí. Es decir, de entradita nos está diciendo que si hablamos de clases sociales, vamos a hablar de diferencias entre ellas. Cabe un comentario también. A nivel coloquial, es muy probable que hayamos escuchado, cuando se hablan de clases sociales, de clase baja, clase media y clase alta. En términos coloquiales es frecuente eso, pero en nuestro curso, el materialismo o socioeconomía general, aborda este tema de forma científica, económico-social. Nuestro curso no habla de clases, hablando de clases sociales, no habla de una clase baja, una intermedia, una media y una clase alta. Aquí hablamos de otra forma.
Pero el punto toral es que al hablar de clases sociales, de hecho, estamos hablando de diferencias entre ellas. Y si, como dice el compañero, la burguesía y el proletariado, y si hablamos de diferencias, estamos reconociendo que hay diferencias entre la burguesía y el proletariado. Hay diferencias. Repito, las clases sociales son grandes grupos de personas que se diferencian entre sí. Yo haría el ejercicio siguiente. Tomaría mi hoja de papel y un lapicero y escribiría eso que tienen en la pantalla, pero en el orden que les voy a decir. Como título pondría clases sociales. 2 espacios para abajo. Anotaría, las clases sociales son grandes grupos de personas que se diferencian entre sí. Ahí lo dejaría. Y me dejo una línea en blanco y paso a escribir lo siguiente. Pero partiendo de esta premisa, diferencias entre sí. Y una de las diferencias entre sí, entre las clases sociales, anotaría en la línea de abajo, por el lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente determinado. Hagámoslo, compañeros. Escriban abajito, por el lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente determinado. Y vamos a platicar sobre esto. Pero les sugiero que lo separemos para que esto que estamos abordando nos quede bien claro. Y como la primera línea dice, diferencias entre sí. ¿Entre quiénes? Entre las clases sociales. ¿A cuáles nos estamos refiriendo? Dentro del capitalismo, a la burguesía y al proletariado. Y ahora tenemos otras líneas que dicen por el lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente determinado. ¿Qué lugar ocupamos, compañeros? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué rol desempeñamos? En ese sistema de producción, ¿qué es lo que hacemos? Hablando de las 2 clases sociales. El proletariado, ¿qué lugar ocupa? Pues es productor directo, es trabajador directo, es asalariado, es explotado, es maltratado. En ese sistema de producción, y me estoy refiriendo al capitalismo, el lugar que ocupa la clase proletaria, el lugar que ocupa la clase trabajadora, es asalariado, es explotado. Ese es el puesto, el lugar que ocupamos como clase social proletaria. Por el lugar que ocupamos. Porque no somos propietarios de medios de producción. Somos propietarios de nuestra fuerza de trabajo, la clase proletaria. Y la clase burguesa es la propietaria de los medios de producción. Entonces, ¿será que ocupamos el mismo lugar? Definitivamente que no. Nosotros somos los trabajadores directos, asalariados y explotados. Nuestra clase proletaria. Mientras que la clase burguesa, siendo propietaria de los medios de producción, ocupa otro lugar en función de que son propietarios de los medios de producción. Es decir, no ocupamos el mismo lugar. Las clases sociales no ocupan el mismo lugar en el sistema productivo. ¿Por qué razón? Porque unos son trabajadores directos y otros son los propietarios de los medios de producción. Entonces, sigamos con la línea
la otra línea. Escribamos, por la relación en que se encuentran respecto a los medios de producción. Por la relación, hablando de las clases sociales, hablando del proletariado y de la burguesía, por la relación que nos encontramos respecto a los medios de producción. ¿Quiénes son los dueños, compañeros? La burguesía. La relación que la burguesía guarda con los medios de producción es de propiedad, es de ellos, y nosotros no. Entonces, esa relación que tenemos con los medios de producción, nosotros somos los que trabajan y ellos son los propietarios. Entonces, nuestra relación es muy diferente. Mientras que ellos son los dueños, nosotros somos los que trabajamos. Esa relación que tenemos con los medios de producción, la clase proletaria, es una relación muy diferente de la que guardan los propietarios con los medios. Son de ellos, los medios de producción es propiedad privada de ellos. Nosotros no tenemos medios de producción. Con lo único que contamos es con nuestra fuerza de trabajo. Entonces la relación con esos medios de producción es muy diferente. ¿Vamos? La otra línea. Por el papel que desempeñamos en la organización social del trabajo. ¿Qué papel desempeñamos, compañeros? En esa actividad, en ese proceso de producción, una clase social es la que organiza, dirige, supervisa, financia esa actividad. Y otra clase social no realiza esas funciones. ¿Quién organiza el trabajo, compañeros? Los dueños de los medios de producción. Nosotros ejecutamos la actividad, ejecutamos el trabajo. Otra diferencia más que tipifica a las clases sociales. Por el papel que desempeñamos en la organización social del trabajo. Alguien me diría, alguien pensaría, bueno, yo voy a ser profesional, me voy a graduar de esta universidad, de esta facultad, voy a ser economista, administrador de empresas, auditor, qué sé yo. Pero no somos los dueños de los medios de producción. Somos propietarios nada más de nuestra fuerza de trabajo. Por muy profesionales que seamos, los dueños de los medios nos van a pagar un salario, aunque sea alto. El ingreso no define, ojo con esto, los ingresos no definen a la clase social. Los ingresos, por muy altos que sean, no definen a la clase social. En tanto devengue un salario, no es burguesía, es proletario. Es asalariado y no tiene medios de producción en propiedad. Por muy profesional que le diga el dueño de los medios, vos pensá en un proceso de trabajo, organizarlo, por eso sos profesional egresado de la Facultad de Ciencias Económicas, organizarte el proceso. Y así lo hace. Por buen profesional que es, va a organizar la producción. ¿Quién le mandó a que lo hiciera? ¿Quién le paga por eso? El propietario. Es decir, la otra clase social. La otra clase social. Sigamos. Después de esa I, voy a leer esto. Por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo y consecuentemente, o sea, resultado de
derivado de, por el modo y proporción en que perciben parte de la riqueza social de que disponen. Esta palabrita consecuentemente nos va a significar derivado de. Por el modo y proporción. ¿De qué modo o forma recibimos parte de esa riqueza social? Es a través de un salario, ¿no? De esa forma recibimos, es una parte de la riqueza social que nosotros producimos a través de un salario. Y la burguesía, a través de la plusvalía que nosotros, trabajadores, generamos y que se apropian gratuitamente la burguesía. Entonces tenemos el modo o la forma que la clase proletaria recibe la riqueza es a través de un salario y la burguesía a través de la plusvalía que generamos. Pero hay otra palabrita por ahí, la proporción. Estamos diciendo cantidades, ¿no? La cantidad de la riqueza social que producimos. ¿Qué cantidad reciben ellos y qué cantidad recibimos nosotros? ¿Cuál es la proporción? Nosotros son salario mínimo, ¿verdad? Esa es nuestra proporción. Un salario mínimo. ¿Y ellos cuánto? La proporción es muy diferente. Ellos se quedan con todo el pastel, ¿verdad? A nosotros nos dan migajas. Y así se repite la noria, ¿eh? Dentro del esquema capitalista sigue dándose el fenómeno. Se reproduce en escala ampliada. ¿Estamos? El próximo día de clase terminaremos esta parte. Hoy dejamos aquí la clase, compañeros. Les deseo un buen descanso y nos vemos el próximo día de clases. Que lean, estudien. Ya viene el segundo parcial. Les deseo un feliz descanso. Yo iré a tomarme mi café, pero ya no le pongo azúcar. Fíjense, compañeros, no le pongo azúcar. Es muy dañina el azúcar. Muy dañina. Pasen buenas noches, que descansen. Y nos vemos. Rick, buenas noches. Solo para consultarle a Alfredo sobre la guía número 2. Ajá. Y él me comenta que sí, esa computadora. Uh-huh. Gracias, Eddie. Te agradezco bastante tu iniciativa, ¿viste? Ok. Miren, compañeros, el buen auxiliar que tenemos. Te felicito, Eddie, ¿oíste? Ok, gracias, Lick. Buena iniciativa. Gracias vos. Entonces, ¿oyeron, compañeros? ¿Cómo se va a hacer ese trabajo, verdad? O sea que la entrega puede ser en computadora. Sí, compañero. Esa computadora. Que no sea copy-paste, ¿no? Se trata de que estudien. ¿Perdón? No, que no va a ser copy-paste. No, ¿saben por qué, compañeros? Porque muchas veces, por pasarnos de listos, le pedimos copia al compañero. El compañero estudió y nosotros no. El resultado es con el tiempo. El compañero que sí estudió, resulta que sabe más que yo, ¿verdad? Y no se debe, ¿verdad? Vamos. Pues, compañeritos, yo me estoy tomando en este momento un té de jengibre. Ok, feliz noche. Nos vemos, compañeros, feliz noche.
Feliz noche. Gracias, feliz noche. Que descansen. No, feliz noche. Ahí estudia, joven. Gracias. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche. Pásenla bien, Gracias, que buenas descansen. noches. Pásenla bien, que descansen. Feliz noche, Lick.